culturales, diríamos, de la sociedad. En esta dimensión, en este tercer bloque del curso, vamos a trabajar sobre educación, sobre nuevas tecnologías y su incidencia en la sociedad, y en tercer lugar vamos a trabajar sobre una cuestión que nos preocupa siempre, y bueno, ¿y ahora qué? Hay algo que hacer. Y entonces la última charla de este bloque va a ser la esperanza, pero como instrumento de cambio, como instrumento de acción política de cambio, ¿no? Entonces, este tercer bloque termina ya, diríamos, la parte de charlas del curso y entramos aquí en una actividad que es compartida con el aula Manuel Alemán y con la UAC, que vamos a tener en el aula de Piedra, y que será primero el curso de pensamiento crítico y después la actividad que todos los años llamamos Salir a las periferias, y que este año se orienta a la reflexión sobre el continente africano. Las dos sesiones de Salir a las periferias van a ser precisamente sobre el continente africano. Vamos a contar con Pepe Naranjo en la primera, el periodista, y en la segunda con el actual director de Casa África. O sea que puede ser, lo que nos queda de curso puede ser sumamente interesante. Comprueben sus programas y anímense pues, porque vale la pena, ¿no? Bueno, dicho esto, ya hemos visto lo que trabajamos en el curso, entramos en este tercer bloque hoy, y dicho esto, nos conviene decir que esta tarde contamos con Gonzalo Marrero, amigo de la casa, porque no lo vamos a tratar como un desconocido, sino como un amigo, que además siempre que le pedimos algo se presta generosamente. Bien, Gonzalo actualmente es el director de Cáritas Diocesana, siempre ha estado vinculado a la educación, o bien en el plano administrativo o en el plano de la docencia, pero siempre ha estado vinculado a la educación y sigue trabajando, investigando, reflexionando y compartiendo, como en este caso. Gonzalo es doctor en psicología, filosofía, ciencia, diplomado en ciencia en trabajo social, ha trabajado mucho en investigación, ha trabajado también en psicología del deporte durante mucho tiempo, ha dado clases de psicología y sociología en la Universidad de Las Palmas, y su trabajo constantemente ha tenido siempre que ver con el humanismo, la conciencia humana, e incluso alguna vez ha hecho sus pinitos en su formación sobre algunos aspectos de psicología clínica, ¿no? Entonces creo que es lo bastante completo como para que valga la pena escucharle esta tarde. El futuro del empleo, esos fueron los que predijeron en el año 1977 que perderíamos el 45% de los puestos por la invasión de las nuevas tecnologías en el año 2008. Y nosotros no nos habíamos enterado de que iba a venir una crisis que iba a afectar drásticamente al empleo en el año 2008. Estábamos en Belén con los pastores. Entonces, esta crisis es sorprendente para los que nos enteramos en la crisis. El problema fundamental que tiene el Pacto por la Educación en España es que los partidos políticos no quieren comprometerse con la financiación de un pacto por la educación. En la anterior legislatura del gobierno de Canarias hubo un empeño del consejero por sacar adelante una ley canaria de educación, y la sacó en el Parlamento. Sin ficha financiera. No sabemos que tenemos una ley canaria de educación. Tiene una ley canaria de educación, pero no tiene ficha financiera, pues bueno, un brindis, ¿no? Ahí se pusieron de acuerdo, hicieron una serie de cosas que se iban a hacer, pero como no hay financiación para ejecutar. En ese contexto, la escuela de Canarias hoy está en un contexto bastante más amplio. Pásame una diapositiva. Ese libro de la superinteligencia es del año 2009. Ya Enrique hace tiempo que lo leyó.
El libro tiene 300 y algo páginas, pero estos avances que hace en los resúmenes que hace la Universidad de Oxford tiene 20 páginas. 20 páginas que están en inglés y en castellano. Ustedes saben que los sajones desde hace muchos años los resúmenes de los libros son resúmenes hechos por expertos que leerse el resumen es prácticamente leerse el libro. Leer el libro es profundizar más. El tema de la inteligencia artificial tiene un impacto en la sociedad y en la educación. Creo que hoy no hay ningún analista que diga que la inteligencia artificial y todo lo que implica no tenga una repercusión inmediata. Todo eso que tienen ustedes ahí, drones, conducción autónoma, descubrimientos científicos avanzados, avances tecnológicos en aviación, transporte, telecomunicaciones, industria pesada, servicios personalizados digitales, robótica, big data, la implantación progresiva de chips bajo la piel, redes neuronales artificiales que son capaces de guardar datos y vivencias, etc. Hay un conjunto de cosas que estamos conviviendo con ellas casi sin darnos cuenta y que vamos a seguir conviviendo en los próximos años. En una entrevista a un analista sobre el famoso chip multidioma y decía que en 3 años un chip permitía prácticamente incorporar un programa de traducción conectado con la neurona. Dice, pásame a la siguiente. Pásame a la siguiente. La medicina personalizada, ya, todo eso que hay, ese nuevo robot que han instalado en el Negrín, la precisión, dice, es mucho más preciso que la mano humana, sí, más preciso que la mano humana. Y entonces, pues, y una cuestión que cada vez más va a impactar es toda la impresión 3D. Ya se están haciendo cosas impresionantes. En China se están construyendo una vivienda en 6 horas. Piensen lo que supone que en una zona que se destruye por un terremoto se puede hacer una construcción mediante impresión 3D. Pásame así. La creación de nuevos materiales. Todos estos nuevos materiales, hay una cosa que está en los análisis sobre la construcción de nuevos materiales, que es que va a obligar a la economía a revisar el paradigma de los recursos escasos y pasar a una economía de la abundancia. Va a ser posible producir lo que se necesita. Si tenemos hambre no es porque no hay recursos, es porque no se distribuye correctamente. Pero eso no hay que esperar a la impresión 3D. Actualmente tenemos 7.800 millones de personas en el mundo, 7.800 millones, y se producen alimentos para 80.000 millones de personas. El resto se destruye. O sea, no es que no hay alimentos. No hay alimentos, no es un problema de producción de alimentos, sino de distribución de alimentos. Como no es un problema que no haya riqueza, sino que no se distribuye la riqueza. Pásame a la siguiente.
Las ciudades inteligentes que ustedes conocen con todo lo que eso puede suceder, la aplicación de los sensores, aunque hoy se han llevado un palo con ese accidente de ese coche, pero las condiciones del accidente parece que tampoco estaba muy claro que para un humano hubiera sido fácilmente predecible en noches cerradas, sin ninguna iluminación, en una bicicleta por una autovía. ¿No? Pero con lo cual yo no justifico el fallo de los sensores, pero que digo que es un fallo en una situación que es compleja, o bastante compleja. Y el Internet de las cosas que lo tendremos nosotros ahí delante también. Pasamos a la siguiente. Las energías limpias. Todos tenemos una sospecha con el hidrógeno, no sé si por la bomba de hidrógeno, pero en general en la sociedad hay una sospecha contra el hidrógeno y contra las energías de fusión. Las energías de fusión funcionan. Lo que necesitan son control, seguridad y eliminación de residuos. Pero lo que está claro es que ya los combustibles fósiles van a desaparecer. Y entonces tendremos formas alternativas. Pásame a la siguiente. Ustedes ahora hacen una transferencia mediante Bizum desde el móvil en tiempo real. ¿Sí o no? Sí. ¿No? Entonces, todo lo que es la tecnología digital aplicada al asesoramiento, a los pagos, etcétera, pues va a ser una cosa que lo vamos a tener en los próximos años. Pásame a la siguiente. Los coches, sí, probablemente Uber ya lo tiene en Pittsburgh desde el año 2016, los coches sin conductor, o sea que no es que dice, oye, tenemos que esperar al futuro, no. Los tienen funcionando. Ahora nos hemos enterado que el que ha tenido un accidente pertenece a una flota de 1.100 coches. No es un señor que tiene un taxi, es sin conductor. Si tiene un taxi sin conductor, no. Es una flota de coches sin conductores que vienen cada vez más importantes. Ya hay 1.700 millones de personas en el mundo que compran vía telemática. De 7.500, 1.700, un porcentaje importante, ¿no? Y en España hay 2 millones de personas que compran vía telemática. Compran todo vía telemática, con lo cual quiere decir que es una tecnología que se irá implantando, además de la distribución a domicilio. Los datos ustedes saben que hay un problema ético en la inteligencia artificial, es decir, la inteligencia artificial es capaz de sustituir a la inteligencia humana. La situación actual de la investigación es que sabemos más de inteligencia artificial que de la inteligencia. Nuestro cerebro no sabemos cómo funciona. Según el último Nobel de Biología, probablemente conocemos el 0,05% del funcionamiento del cerebro. Nada. De la inteligencia artificial conocemos mucho más. El cerebro es mucho más complejo que los mecanismos
de inteligencia artificial. No sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero lo que tenemos actualmente, tenemos los datos, los grandes datos, el Big Data sobre todo, el Big Data social, que veremos que para nosotros después va a ser muy importante, las máquinas programadas y las máquinas que aprenden solas, y los datos abiertos. Los datos abiertos van a permitir la transparencia de todos los sectores. Van a permitir la transparencia. Todo lo que se oculta actualmente en las cuentas públicas de instituciones, etc., van a estar a disposición de cualquier analista que quiera utilizarlo. Y eso va a ser una de las aplicaciones que en los próximos años se va a relanzar. Pasa a este que es el último para no pasar. Y la educación abierta. Para mí hablar de educación abierta delante de Enrique tiene sus más y sus menos, más sus menos que sus más, ¿no? Pero es verdad que en el año 2000 que había aportaciones anteriores, pero de manera sistemática, el Instituto Tecnológico de Massachusetts empieza a la publicación de materiales en la red de libre acceso, ¿ya? Con un área dedicada exclusivamente a esa publicación de materiales, esos cursos. Después los MOOC. Y hoy tenemos ya, por ejemplo, la Khan Academy tiene 26 millones de estudiantes. Eso te dice, eso es una universidad exorbitante, ¿no? 26 millones de habitantes. Y ponemos un dato, en Estados Unidos hay 3.000 universidades corporativas. 3.000. McDonald's University, Disney University, 3.000. Que forman para sus perfiles. O sea, forman para sus perfiles y los que forman los emplean. Entonces, es la universidad al servicio de la empresa. Y eso se llama una universidad corporativa. Quien dicta el currículum es la empresa, que es la que va a colocar. Entonces, alguna gente dice que hay un peligro. No hay un peligro, no, hay una realidad de que ya hay por lo menos en un único país 3.000 universidades que funcionan diseñadas por las empresas. Pásenme a lo siguiente. Y luego después hay una serie de plataformas. Yo después le voy a hacer una cosa de la escuela de España. Y pásenme a la siguiente. Vamos a ver. Los mejores análisis sobre educación están vinculados a la relación educación-empleo. Algunas personas dicen que eso es un sesgo, unir educación y empleo, pero la gente se prepara para emplearse. Y fíjense que hay una cosa que llama enormemente la atención. Hasta una empresa como la Caixa publica en inglés un informe. Si lo quieren en castellano, lo traduce. El Banco de América. Y hay el primer día de acceso a la web de Hacienda. 5.175.000 personas acceden a la web de Hacienda el primer día. ¿Saben cuántos puestos de trabajo se han eliminado? ¿O cuántos puestos se han eliminado si en el año
2017 el 95% de los españoles hizo la declaración de la renta vía electrónica. Dice, ¿y qué hacemos? ¿Le decimos a la gente que haga la declaración de la renta en vía papel o tenemos que establecer estrategias para controlar las situaciones que generan el impacto de las nuevas tecnologías? Todavía a los seres humanos nos queda el cerebro para pensar y para construir soluciones alternativas. La inteligencia artificial no ha llegado. Y el último informe PISA es del año 2015. Y vamos a decir algunas cosas que se dan resultados del informe PISA que son falsos. Y la gente se los cree, que aparece en el periódico. Y Canarias concretamente hizo un estudio específico para Canarias, porque Canarias tiene especificidades dentro de España, que después veremos cuáles. Todos esos informes están en la web de la OCDE. Por tanto, se puede acceder fácilmente. Pásame a la siguiente. ¿Cuál es el problema fundamental que tiene la educación en el siglo XXI, que es la que nos toca a nosotros? Pasamos de la sociedad del aprendizaje, o entramos en la sociedad del aprendizaje, y nuestro futuro depende de nuestra capacidad de aprender. Eso. Y el aprendizaje es para toda la vida. Eso de cuando termino la carrera tiro los libros. No. El aprendizaje es toda la vida y después veremos por qué. Porque los cambios son continuos. Y estamos viendo grandes cambios en intervalos de tiempo muy cortos. Muy cortos. Entonces, a la siguiente. ¿Qué tenemos hoy ante la escuela? Que nuestros estudiantes actuales nos preparamos para trabajos que aún no existen, en los que tendrán que usar tecnologías que no han sido inventadas, para resolver problemas en los que no hemos pensado. Con lo cual quiere decir que tenemos que dar una formación para el aprendizaje. Usted va a tener que aprender después. No es lo que he aprendido este año y ya me vale, ¿no? No. Se estima en un informe de la Fundación Profuturo en España que el 65% de este informe del año pasado, 65% de los estudiantes de educación primaria de hoy ocuparán puestos que aún no se han creado y que dependerán de las competencias digitales. El último informe de la Unión Europea de diciembre, 2018, 2019 y 2020, la Unión Europea de los 17 sacará al mercado 825.000 puestos de trabajo vinculados a la tecnología. 825.000 puestos de trabajo. Pásenlo a la siguiente. Los cambios son, fíjense, a mí esa gráfica me gusta porque dice finales del siglo, principios del siglo 1800. 10% de la población mundial alfabetizada. Un siglo después, el 20, subió al doble. 50 años, subió al doble. 40, 2014, 875. Si damos un salto con los últimos datos de la OCDE, en 2015 hay 758 millones de personas analfabetas.
263 millones de niños sin escolarizar. 600.000 niños sirios refugiados no escolarizados. Año 2016, 1.500 millones de alumnos están matriculados en el mundo en escuelas, colegios y universidades. La población escolar es muy importante. Pásame a la siguiente. Vamos a utilizar un gasto de contraste. El gasto militar en el mundo es de 1,7 billones de dólares al año, de media. Escolarizar a los 263 millones de niños no escolarizados cuesta $340.000 al año. 8 días de producción de armamento. ¿Se podría hacer? Sí. Lo que hay que cambiar la prioridad. Pero con los recursos que tenemos podemos hacerlo, sí. La decisión política hay que cambiarla. Según la OCDE, la enseñanza digital en escuelas, colegios y universidades, para la OCDE, solo el 2% de la enseñanza global está digitalizada. Esto tira ese mito que hay y que incluso todos hemos conocido datos que ponían porcentajes altísimos en universidades, en escuelas, en educación secundaria. Según la OCDE, es el 2%. Está en los inicios. La introducción de todas estas tecnologías en los ámbitos educativos está, según la OCDE, en los inicios. No está, y que estamos muy avanzados, una opinión, pero no hay ningún estudio científico que aporte datos para la reflexión. Y actualmente, según la OCDE, se necesitan 69 millones de maestros para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en educación establecidos por la ONU para 2020. Dice, sobran profesores. No, la OCDE dice, no sobran profesores. Faltan. ¿No? La OCDE dice, en la Europa de los 17 faltan más estudiantes universitarios. Y el ministro de Educación se descuelga con que sobran universitarios. Yo me tengo que cortar la ley. Y lo mismo dijo el señor Pablo Iglesias, que sobran universitarios. Y en España no sobran universitarios. Según la OCDE, no sobran universitarios si lo comparamos con la Unión Europea de los 17, que es con quien nos tenemos que comparar. Yo les decía al principio, nosotros tenemos que compararnos con nuestro entorno cultural. El que quiera compararse con otro entorno está en su derecho, pero desde el punto de vista del análisis, nuestro contexto cultural y de reflexión es Europa. Pásame a la siguiente. En los próximos 20 años, Estados Unidos perderá el 47% de los puestos de trabajo actuales, debido a la digitalización y la inteligencia artificial. La Unión Europea de media entre 45 y 60. España el 55. ¿Saben qué es lo grave de esto? Que los que salen de este mercado no están preparados para la innovación. El informe del Banco Mundial dice que España necesita en los próximos 30 años 5,5 millones de emigrantes para mantener el actual Producto Interior Bruto. Esos son 185.000 emigrantes anuales. Y entonces los que salen de estos puestos no están preparados para entrar en nuevos puestos de trabajo, y eso es un drama. Sí, porque las personas que tenemos formadas tienen una formación muy poco flexible, que no integra, que tengo que aprender otras cosas para poder
Y eso es un drama. Pero digo, está previsto. O sea, dentro de 20 años a alguien le cogerá de sorpresa. Pásame así. Foro de Davos para 2020, perfil de los trabajadores de la Unión Europea. Como dice en mi pueblo, échale mojo. Resolución de problemas complejos. La primera, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personal, coordinación con otros trabajadores, inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, orientación al servicio, negociación y flexibilidad cognitiva. Ustedes dirán, ¿y los conocimientos técnicos? Sí. Tienen que estar en la base de eso. No es que dicen, no, quitamos los conocimientos técnicos, no. Tienen que estar en la base de eso. Esto es un modelo de formación que choca frontalmente con el modelo que hemos vivido nosotros, que estamos vivos, que era conocimiento, acumulación de conocimiento, reflexión de conocimiento y aplicación a la práctica. Ahora nos piden un perfil de competencia mucho más complejo. Dice, y los que no den ese perfil no se incorporan al mercado laboral. Y yo aquí tengo que decir una cosa, que a veces nos cabreamos por cuestiones que no nos debemos cabrear. Canarias tiene una economía de servicios fundamentalmente, ¿cierto o no? El mayor número de puestos de trabajo que se oferta son camareros de piso, camareras y camareros, dependientes y reponedores de alimentos. Dice, es que mi hijo estudió ingeniería, no será para trabajar en Canarias. No será para trabajar en Canarias. ¿No? O dice, o en un mundo plural, la formación es para trabajar en cualquier país del entorno cultural en el que te mueves. ¿Sí o no? Ustedes dicen, yo cuando alguna gente dice, vamos para atrás, digo, que tú no piensas dónde está. O es que